Seguro que esta situación nos suena a todos. Estamos en una reunión o en una cena con amigos y de repente alguien que apenas sabe de un tema se pone a hablar con una seguridad que casi asusta. Mientras la persona que de verdad es experta duda, usa condicionales, matiza. Es una paradoja, ¿verdad? ¿Cómo es posible que a menudo quienes menos saben sean los que más confianza tienen? Pues esta es, precisamente, la pregunta que se hicieron los psicólogos David Tunning y Justin Kruger. Y la respuesta que encontraron nos dio una de las ideas más famosas de la psicología moderna. Así que vamos a ver qué hay detrás de este curioso cortocircuito de la mente humana. Y todo esto empieza, como muchas de las mejores historias, con un caso real que es tan absurdo que parece sacado de una película de comedia. Nos vamos a los años 90. El protagonista de nuestra historia es un atracador que tenía una idea peculiar. Estaba completamente convencido de que si se frotaba zumo de limón por la cara, sería invisible para las cámaras de seguridad. Ojo, no era una broma. Él de verdad pensaba que su lógica era infalible. Como el zumo de limón se usa para hacer tinta invisible, pues también le haría invisible a él. Su confianza era total. Como era de esperar, el plan, pues, no salió demasiado bien. Lo detuvieron casi al instante. Pero lo que dejó a todo el mundo alucinado no fue el fracaso, que era evidente, sino su increíble nivel de sorpresa. Él no entendía que había fallado. ¿Cómo podía estar tan ciegamente seguro de algo tan rematadamente absurdo? Esta anécdota fue la chispa que lo empezó todo. Dunning y Kruger se llevaron esta pregunta al laboratorio para intentar entender qué pasa en nuestro cerebro. Querían desentrañar la mecánica de la incompetencia y, sobre todo, de la autopercepción. Y aquí llega su hallazgo principal, que es de esos que te rompen los esquemas. Descubrieron que las personas con poca habilidad en una tarea no solo eran malas en ella, es que ni siquiera se daban cuenta de que lo eran. De hecho, tendían a pensar que lo hacían genial, y por el contrario, los verdaderos expertos, que son muy conscientes de todo lo que implica su campo, tendían a ser más humildes e incluso a infravalorar un poco sus propias capacidades. Y de ahí nace la definición formal de lo que conocemos como el efecto Dunning-Kruger. Es un sesgo cognitivo, una trampa de nuestra propia mente. La gran paradoja es esta. Las mismas habilidades que necesitas para ser bueno en algo son las que necesitas para darte cuenta de si eres bueno o no. Si te faltan las primeras, también te falta el radar para medir tu propia competencia. Es el clásico no sabes lo suficiente como para saber que no sabes. Este modelo visualiza muy bien el viaje del aprendizaje. Imagina que empiezas a aprender algo. Al principio, con muy poquito, la confianza se dispara y subes a toda velocidad al pico del monte estúpido. Piensas, esto está chupado. Pero a medida que profundizas, te das de bruces con la realidad y caes en picado al valle de la desesperación. Es ahí cuando te das cuenta de lo increíblemente complejo que es todo. Solo si superas esa fase, empiezas a remontar por la cuesta de la iluminación, donde tu habilidad y una confianza más realista crecen juntas hasta alcanzar la meseta de la sostenibilidad. Vale, pero esto no es solo una curiosidad de laboratorio. Este efecto tiene un impacto enorme y constante en nuestro día a día, desde cómo funcionan las empresas hasta lo que leemos en redes sociales. Es que lo vemos por todas partes, ¿a que sí? En el trabajo, la persona que habla más alto y con más rotundidad no siempre es la que más sabe. En Internet, cualquiera que se lee un par de titulares se convierte de la noche a la mañana en un virólogo o en un experto en economía. Y las redes sociales son el caldo de cultivo perfecto porque el algoritmo premia la seguridad aplastante. La duda, que es la base del pensamiento crítico, se percibe como debilidad. Y aquí está el kit de la cuestión. Al final, el resultado es que nuestras conversaciones y a veces hasta nuestras decisiones más importantes acaban dominadas por un exceso de confianza que no tiene nada que ver con la competencia real. Y las consecuencias de esto son bastante serias. No es ninguna tontería. Como es lógico, conduce a malas decisiones, pero casi igual de grave es que estanca el aprendizaje. Si crees que ya lo sabes todo, ¿para qué vas a seguir aprendiendo? Además, genera conflictos y, quizá lo más peligroso, provoca que los verdaderos expertos, por prudencia, se queden callados, dejando el espacio libre a las voces más ruidosas, pero no a las más cualificadas. Pero bueno, no todos son malas noticias. No estamos condenados a vivir permanentemente en el monte estúpido. Hay formas de combatir este sesgo, de ganar un poco de autoconciencia y de ayudar a que nuestro entorno también lo haga. El gran antídoto, al final, es la humildad intelectual. Se trata, primero, de aprender a tolerar la duda. La certeza absoluta sobre temas complejos debería ser una señal de alarma. Segundo, buscar feedback honesto, sobre todo de gente que sabe más que nosotros. Y tercero, abrazar la complejidad. Entender que cuanto más aprendes, más te das cuenta de todo lo que te falta. Y sobre todo, tenemos que aprender a diferenciar la confianza de la competencia. Que alguien hable muy seguro no significa que tenga razón. Al final, todo esto nos lleva a una reflexión un poco más profunda sobre qué significa de verdad saber algo.
Tenemos que recalibrar un poco nuestra perspectiva, entender que la confianza ciega puede ser una trampa, una señal de ignorancia, y que la duda, esa sensación de quizá me equivoco o esto es más complicado de lo que pensaba, no es debilidad. Todo lo contrario. Es el motor del aprendizaje y del pensamiento crítico. Es la marca de una mente que está funcionando de verdad. Entonces, si nos tuviéramos que quedar con una sola idea de todo esto, ¿cuál sería? ¿Cuál es la lección de fondo que podemos aplicar? Pues quizás es esta simple idea. El conocimiento genuino no suele llegar con un grito de certeza absoluta, sino con una voz tranquila que reconoce que siempre, siempre hay más por descubrir. Aceptar nuestra ignorancia no es un fracaso, es el primer paso y el más importante hacia la verdadera competencia. La humildad intelectual no es solo una virtud, es una herramienta clave para navegar este mundo tan complejo. Así que, eso, sigamos aprendiendo.